¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa, Conversación en la Catedral. En esta entrega vamos a ampliar el espectro de temas de interés de nuestro programa. Vamos a hablar acerca de la relación en sentido un tanto amplio entre psiquiatría, cultura y sociedad. Y para desarrollar este interesante tema, se encuentra con nosotros un auténtico especialista con una vasta trayectoria en la docencia, en la investigación y en el ejercicio de la psiquiatría en nuestro país. Así que volvemos en breve. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla, pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. Para hablar, como les anunciaba, sobre psiquiatría, cultura y sociedad, nos acompaña esta noche el doctor Fernando Sánchez Martínez. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Gracias por este privilegio de acompañarnos aquí en Conversación en la Catedral. Gracias, el privilegio realmente es mío. Bueno, el doctor Sánchez Martínez es psiquiatra de una dilatada trayectoria ya. Yo lo conocí cuando era rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también usted fue presidente de la Sociedad de Psiquiatría Dominicana, presidente de la Asociación Médica Dominicana, de la AMD, Sí. entre otras actividades profesionales que usted ha desarrollado con mucho éxito, pero sobre todo nos interesa la faceta del investigador y del escritor que por muchos años ha venido desarrollando el doctor Sánchez Martínez. De hecho, me fue muy grato descubrir que también escribió cuentos, Sí. en los años 60, ¿verdad? 60, sí. Interesante. Sí, era miembro del grupo La Isla, junto con Antonio Locuar, Claro. Andrés L. Mateo. Esa es la generación del 60, La generación, ¿verdad? los hijos de la guerra del Exacto. 65, que fue cuando creamos nuestro grupo. Qué bien. Bueno, pero usted ha agregado un nuevo título a su amplia producción bibliográfica, que es Antonio Zaglul, Vida y Obra, una biografía del doctor Antonio Zaglul, don Toñito, como le decíamos Así nosotros mismo. los más jovencitos, ¿verdad? Don Toñito Zaglul. Sabemos que es usted un acucioso investigador, pero esta obra tiene un elemento que a mí me pareció que va un tanto más allá de la curiosidad del investigador. Me parece que la obra encierra una especie de vínculo entre su autor y el personaje sobre el cual se escribe, como si se tratase de una especie de cumplir con algún compromiso emocional, con una deuda afectiva. ¿Hay algo de eso? Sí, realmente es así. Yo conocí a Antonio Zaglul en 1962. Yo acababa de entrar a la escuela de medicina y él era el profesor de psicología médica. Era todavía la universidad ajustada a los moldes trujillistas. Claro. Y
Era una universidad en la cual el profesor entraba, inmediatamente uno se ponía de pie, no podía hacer preguntas, no podía salir, sino estar ahí tranquilo oyendo su cátedra. Era el monólogo de la cátedra, ¿no? Así mismo, exclusivamente. Sin embargo, llega este profesor, en primer lugar, en manga de camisa, en chacabana de mangas cortas. Cuando nos paramos, nos manda a sentar. Y el que quería salir, salía, el que quería entrar, entraba. Y comenzaba a tener una conversación, un intercambio. Entonces ya yo, que había ingresado a estudiar medicina porque quería ser psiquiatra, ya yo me pegué a mi personaje favorito. Claro. Y toda la vida estuve unido a mi maestro. De la manera que yo podría decirte que fui su discípulo amado, su San Juan Bautista. Toda la vida estuve junto con él porque teníamos muchas cosas en común, aparte de la psiquiatría, la filatelia, la numismática, Sí. la literatura, la política. Entonces nos faltaba tiempo para discutir y conversar. Qué bien, qué bien. Dentro de los distintos rasgos que usted resalta de la personalidad del doctor Zaghloul, se detiene bastante en lo que era, y ya veo que al ser pionero no solo de la psiquiatría en nuestro país, sino también de la introducción del recurso dialógico en la cátedra, Así que eso mismo. me parece interesantísimo. Y usted desarrolla esa faceta del doctor Zaghloul, la del hombre amante de la tertulia, el animador, el conversador. Háblenos un poco sobre ese aspecto de la personalidad de don Antonio. Realmente ese era Antonio Zaghloul. Y lo fue desde pequeño. Él tenía este tipo pícnico, o sea, los gorditos, que psicológicamente siempre son extrovertidos. Y entonces él era en su barrio el líder, porque era el que conversaba, el que declamaba poemas, el que bailaba, el que se enamoraba. Entonces él fue un muchacho muy vivo desde temprano. Y a los 15 años, él era ya locutor en San Pedro de Macorís, en la única emisora que existía. Entonces esto le dio oportunidad a relacionarse con la vida artística, y toda la vida fue un melómano excelente. Sí. Y además, en esa época se utilizaba mucho la presentación directa del artista, o sea que iban a la estación. Exacto, claro. Esto le dio oportunidad. O sea, que era la voz viva del artista. Así mismo, le dio oportunidad de conocer a muchos artistas y además de mantener toda su vida un aprecio por la canción y por la música, tanto popular como clásica. Fue un hombre que amó intensamente la música, pero que además su hermano Miguel, hermano mayor, era un hombre culto, muy leído, y entonces encauzó a este chico inquieto por la literatura. De manera que en el Macorís que estamos hablando es el Macorís de la época de oro, de la tacita de oro, como le decía. La Sultana del Este. La Sultana del Este, claro. Donde habían grandes teatros y grandes presentaciones artísticas, y donde lo más fino del arte y la literatura se asentaba en San Pedro de Macorís. Claro. Y entonces él tuvo acceso, de esplendor, ¿no? Época de esplendor, del más grande esplendor que ha tenido, y entonces él tenía acceso a las bibliotecas de los diferentes intelectuales de aquel entonces. Y después, ¿verdad?, se une entonces en matrimonio a doña Josefina Saiter, ¿verdad? Así mismo. Que también era una mujer preocupada por el saber, por la investigación, por la literatura, amante de la literatura y de las artes. Una pareja excelente, una pareja en la cual la casa era un santuario de la amistad. Ahí era común que visitara a la gente, que se sintieran bien, y además, como le encantaba la tertulia, pues inmediatamente se armaban discusiones bellísimas
sobre arte, literatura, política y los temas de interés. Hay un momento, doctor, de la obra en la que yo, leyendo de madrugada, que siempre leo de madrugada, me reía carcajadas como si hubiese estado frente a don Toñito No me Saglul, diga. que es ese pasaje que usted recoge de una sesión del Consejo Universitario en la UAS, Sí. en la que había Una discusión tremenda, como era propio de los años de 65 al Exacto. 68, esos años tremendos de discusión, y entonces amenazó dando un golpe en la mesa con leer un libro de poemas si no se callaba, y todo el mundo, Poemas a dos manos de Ciriaco Landolfi. así mismo, así mismo. La verdad que era una personalidad genial. Genial y de una chispa tremenda, Y constante. muy agudo y constante, Era inagotable, don Toñito. inagotable. Siempre tenía un cuento que hacer, una historia que contar. Y aprovechaba al máximo el tiempo porque era un hombre de levantarse a las 4 de la mañana y para leer, para escribir. Escribió más de 2000 artículos. De eso quisiera precisamente, doctor, que habláramos al retorno, luego de una pausa comercial, el doctor Antonio Saglul como escritor, como columnista. Volvemos en breve con el doctor Fernando Sánchez Martínez y su obra más reciente, Antonio Saglul, Vida y Obra. Junto con él vinieron otros pioneros de la psiquiatría dominicana. Compartimos esta noche la entrega de este programa con el doctor Fernando Sánchez Martínez, eminente psiquiatra dominicano, investigador. Doctor, prometimos al cierre del primer segmento que hablaríamos un poco acerca de la faceta de escritor del doctor Saglul. Saglul tuvo un gran mérito que lo convirtió en el psiquiatra por antonomasia en la sociedad dominicana. Junto con él vinieron otros pioneros de la psiquiatría dominicana, Emilio Guillén, Juan Rit, Pacho Vallejo y muchos otros, no muchos, eran 6 o 7, Vaquero, Morillo, con eso se completan los que vinieron en 1950 a ejercer la psiquiatría en la República Dominicana, y todo con una brillantez clínica excelente. Ahora, ¿por qué se destaca? ¿Por qué tú notas que Saglul es el de que él habla a todo el mundo? Y se dicen psiquiatra, dicen Saglul, y se dicen Saglul, dicen psiquiatra. Porque Antonio Saglul se preocupó por explicar las normas, valores, costumbres, comportamientos del dominicano. Se preocupó por la identidad nacional y por explicar rasgos distintivos de la conducta del dominicano, como su famosa teoría del gancho, Sí. como su famosa teoría del complejo de isleño, de la xenofilia. ¿En qué consiste, doctor, la teoría del gancho? Explíquela aún sea brevemente para ilustrar a la teleaudiencia. El profesor, gran estudioso de nuestra historia, como gran intelectual, explicaba que desde los indígenas, desde la sociedad indígena, había siempre una lucha feroz contra los habitantes de este territorio. Y él señalaba, por ejemplo, que los caribes incursionaban por aquí y entonces les gustaba la carne de nuestros indígenas, eran antropófagos. Claro. Pero además de eso, la conquista española fue muy cruel, muy violenta, particularmente en este primer territorio que le tocó conquistar. Y en los primeros años de la esclavitud negra, pues también fue muy violenta.
Luego esa fue un tipo de esclavitud atípico, pero en los primeros años fue muy dura, sobre todo durante el ciclo del azúcar. Y luego que ya tenemos una colonia más o menos tranquila porque los conquistadores prefirieron la tierra firme, pues entonces éramos víctimas de la incursión inglesa, de la incursión francesa. Posteriormente, hasta los propios haitianos ocupan durante 22 años nuestro territorio. Y cuando tenemos la vida republicana, lo que predominan son las dictaduras militares. Vale decir, Santana, Báez, Heró, Trujillo. Y esto fue... Además de 2 ocupaciones norteamericanas. no, que es muy importante señalarlas. Claro. Sobre todo que la primera fue muy cruenta. Claro. Y además estas situaciones históricas durante todo el tiempo de nuestra existencia fue modelando el perfil del dominicano, que frente a una situación de opresión tiene que preservarse. Y la forma de preservarse es creyendo que todo lo que pasa a su alrededor es un gancho. La teoría del gancho. ¿Qué quiere decir? La paranoia del dominicano. O sea... la duda ante todo, ¿no? La duda ante todo. Señor, por aquí vive Juan Pérez. Yo no sé, ¿no? Niega 2 veces. No, yo no sé, no. 3 veces. Sí. Y esto, ¿verdad? Es una forma del dominicano sobrevivir. Él también hablaba del complejo de isleño, en el sentido de que por ser natural de una isla particularmente pequeña y que se hacía difícil salir de ella, primero porque la tecnología no estaba desarrollada, pero cuando ya logra desarrollo, digamos, en el siglo XX, Trujillo no dejaba salir sino a muy limitadas personas. Entonces este encerramiento, y en esto él coincide con Moscoso Puello, con Américo Lugo y con Cabral, y con casi toda la intelectualidad decimonónica y de comienzo del siglo XX. Y él también habla de la depresión del dominicano, cosa en la cual es la única que yo no está del todo de no acuerdo. estoy del todo de acuerdo, porque a mi juicio y en la observación psicosocial, el dominicano frente a tantas desgracias se ríe de su propia suerte. Sí. Y cuando va a llover en otro país, va a haber amenazas de ciclón, en otros países buscan la forma de preservarse. El dominicano bebe romo, juega dominó, organiza un sancocho. Siempre, y aún a su propia desgracia la canta. Cierto. Pero evidentemente el Antonio Saglura, escritor, tiene como mérito el que es el primer profesional de la salud mental que expresa estas observaciones psicosociales, que en la mayoría de ellas, con mucha contundencia y con criterios que hacen que la intelectualidad la acepte. Y uno podría estar de acuerdo o no, pero no puede desconocerla. Y ese es su gran mérito. Él escribió 7 libros, él se dedicó dentro de esas publicaciones a algo que lo retrata como ser solidario, y es, por ejemplo, escribir de personajes totalmente desconocidos, pero que el pueblo dominicano tiene que tener en agradecimiento. Y hablo específicamente de Evangelina Rodríguez Peroso, primera médica dominicana. Correcto. Reprimida cruelmente cuando Trujillo. Y que
Nadie sabía de ella. Hoy día hay calles, hay bibliotecas, hay dispensarios, hay clínicas, gracias al trabajo del doctor Antonio Zaglul, de esta obra biográfica. Claro. Y yo creo, doctor, que habrá pocos libros en la República Dominicana tan leídos como Mis 500 Locos. Bueno, José, déjame decirte que Mis 500 Locos es posiblemente el libro más editado en la República Dominicana. Es un libro... Y cada vez, doctor, perdón, cada vez que se reedita aparece nuevo, ¿eh? Sí, porque sí. La gente lo busca con un interés cada vez más renovado. Sí, sí. De modo que generaciones de dominicanos se han acercado a ese libro porque lo hizo, fíjate que es su primer libro, y desnuda al autor, lo evidencia como lo que fue un hombre solidario, un hombre preocupado por sus pacientes, un hombre preocupado por la sociedad, y realmente el libro es bellísimo, pero aparte divertidísimo, como era Antonio Zaglul. Lógico. Doctor, vamos con su permiso a hacer una segunda muy breve pausa. Retornamos en unos instantes con el doctor Fernando Sánchez Martínez. Este pasaje sea bien conocido y además de la manera especial de esa relación. En Antonio Zaglul, Vida y Obra, usted recoge un pasaje que me pareció también muy revelador, interesante, y es el caso de un paciente muy particular que tuvo el doctor Zaglul, que fue Francisco Alberto Camaño de Ñu. Ah, sí, ese es un pasaje que nos da a conocer Hanle Hermann en su biografía sobre Camaño. Cierto. Pero que yo pienso que era necesario dar a conocer, contribuir con lo que Hanle Hermann ha hecho, y junto a él, pues, que este pasaje sea bien conocido, y además de la manera especial de esa relación. Sí. Realmente Camaño logró tomarle un gran cariño a Toñito Zaglul, porque Toñito Zaglul tenía esa gracia, ese don tan especial y tan necesario en el profesional de la salud mental, que es poner atención al otro y que el otro sienta que tú le estás haciendo caso y que está interesado por sus problemas. Así es. Doctor, me gustaría que desbordáramos un poco esta obra más reciente suya, que invitamos obviamente al público a que se acerque a esta obra, que conozca a este gran personaje, porque usted hace del personaje un tratamiento muy particular, es una prosa muy bien trabajada, y uno, conforme va pasando páginas, quiere conocer más de don Toñito Zaglul, y eso me parece un acierto de este libro. Pero quisiera aprovechar yo, para beneficio de nuestra teleaudiencia, su vasta experiencia en esta materia y su diversidad en términos de investigación psiquiátrica, ¿no? Entonces, siempre tiene la gente curiosidad, ¿no?, por conocer aspectos de la psiquiatría. Claro. Que
alguna vez o por algún tiempo se le consideraba algo así como el arte menor de la medicina, ¿verdad? Digamos específicamente la cenicienta de las especialidades médicas. Exacto, pero ya eso obviamente hoy día está superado, ¿no? Totalmente, totalmente. Digamos que hoy día es la preferida, la privilegiada, porque todas las demás especialidades nos consultan y en los hospitales generales uno de los papeles más importantes del psiquiatra es el intercambio con las demás especialidades, puesto que nos buscan mucho. O sea que hoy día el psiquiatra en una junta médica tiene un papel tan preponderante como cualquier otro especialista. Sí, sí, a veces mucho más, porque las explicaciones de la medicina biológica la puede dar el especialista de su campo, pero hay otros aspectos que él no desconoce y le interesa mucho que uno participe. Doctor, háblenos un poco acerca de cómo influye el medio ambiente, el contexto socioeconómico y cultural en la tipología psicológica de los individuos. Nosotros tenemos un libro que se llama Psicología del Pueblo Dominicano, donde tomamos especial preocupación por explicar eso que tú nos acabas de preguntar, y en la cual nosotros planteamos que el ser humano no es más que el resultado del ambiente biopsicosocial en que se desenvuelve, y que aún desde antes de nacer nos van condicionando y van modelando nuestro perfil de personalidad. Fíjate que cuando la mujer sale embarazada, el tipo de ropa, el tipo de color de ropa es diferente según sea varón o hembra. O sea, ya nos van condicionando, el azul para el varoncito, el rosado para la hembrita, y así toda la educación que nos van dando, primero a manos de la madre, luego se une todo el grupo familiar y se van ampliando las relaciones a nivel de vecinos, de maestros y de toda la sociedad en su conjunto. Inevitablemente el ser humano es el resultado de esa interacción familiar y social en que se desenvuelve. Y muchas de las cosas, como nosotros lo que hacemos, lo que pensamos y como actuamos, son debidos a esos condicionamientos de la primera infancia, aunque luego se han ido alimentando tan a lo profundo que no podemos darnos cuenta, y es lo que Freud llama el inconsciente, pero evidentemente reflejan nuestro sentimiento más profundo. Conjuntamente, doctor, con el desarrollo de la psiquiatría como una disciplina clínica, científica, pues yo considero que ha debido ir enfrentándose con hábitos, costumbres, creencias en las sociedades, ¿no? En las distintas poblaciones, dependiendo obviamente de su nivel de desarrollo o su tipo de cultura, ¿no? Pero por ejemplo, en los campos dominicanos en mi niñez, que yo pude recorrer algunos de ellos, yo escuché hablar, y es más, vi alguna vez, y tengo una imagen un tanto tétrica de ese artefacto que se usaba como tratamiento contra la locura, digamos, en del sentido cepo. general, el cepo. Sí, mira, uno de los principales aportes que ha hecho, por lo cual la psiquiatría ha progresado tanto, número uno, en el campo biológico, es la revolución del cerebro. El cerebro, ya que era el órgano más desconocido, hoy día es el más estudiado, en gran parte muy desconocido, pero la revolución psicofarmacológica ha hecho de la psiquiatría una especialidad de muy alto nivel. Pero
Junto con eso, la psiquiatría logró desarrollar el ámbito social. Y entonces, cualquier diagnóstico de la clínica psiquiátrica, tiene que tomar en cuenta lo social. Y te dicen los textos específicamente, siempre y cuando no forme parte de su ámbito cultural. Tú me dirás, pero ¿qué quiere decir esto? Cuando una persona, digamos una mujer, porque es más frecuente, se entra en una crisis de, ¿cómo se llama? Que se le monta el caballo. Sí, poseída, que se monta, que es en trance. Un estado de trance o posesión, o en términos populares, que se monta. Se le monta un espíritu. Se le monta un espíritu, ¿verdad? Y se pone rígida, e incluso habla en una forma que no es lo común, o hace cosas que parecen increíbles para el que la ve y para ella misma después que sale del trance. ¿Eso es una alteración mental o es algo normal en el tipo de cultura en que ella se desenvuelve? Todos sabemos que eso es perfectamente normal y que cada persona reacciona conforme a su nivel cultural. Entonces, ya eso fue muy importante y rompió con una discusión de que si el trance, la posesión, eran personas neuróticas. No, son personas que creen en eso. Doctor, vamos a hacer una última pausa. Volvemos en unos instantes con el doctor Fernando Sánchez Martínez y esta interesantísima lección acerca de la relación entre psiquiatría, cultura y sociedad. ¿Y qué uno puede deducir de ella? El artista, su fundamento es la creación. Además de la lectura de esta nueva obra del doctor Fernando Sánchez Martínez, Antonio Saglul, Vida y Obra, la biografía de ese eminente psiquiatra dominicano, yo quisiera compartir con el doctor Sánchez Martínez aquí y con la teleaudiencia algunos títulos que consideramos también de mucho interés para la lectura. Queremos hacer de esto una tribuna que estimule a la lectura. Seguro. En sentido general, ¿no? Hemos recibido directamente de don José León, y aprovechamos para darle las gracias, este nuevo título de la colección aniversario, la colección centenario del Grupo León Jiménez. Esta, la más reciente obra del profesor Orlando Alba, querido amigo, lingüista radicado en Estados Unidos hace mucho tiempo. ¿Cómo hablamos los dominicanos? Un enfoque sociolingüístico. Hemos estado hablando aquí de enfoques sociopsiquiátricos, ¿verdad? Sí. Y este es un enfoque sociolingüístico del habla del dominicano. Pero el enfoque sociolingüístico refleja también el enfoque psicosocial del dominicano. Por supuesto, por supuesto. También queremos aprovechar para invitar a los amigos a que adquieran la obra también más reciente. No nos gusta decir la última porque a veces los autores son como los cantantes, que no nos gusta que digan que es el último disco, sino el más reciente. Bueno, Bernardo Vega, ese conocidísimo historiador, economista, investigador, arqueólogo, ha publicado Cómo los americanos ayudaron a colocar a Balaguer en el poder en 1966. Un análisis coyuntural de la historia reciente de la República Dominicana, la historia política y social, muy importante, con una muestra de documentos interesantísimos. Y finalmente, también doña Carmen Heredia de Guerrero nos ha hecho llegar Espacios de Teatro y Danza,
y otros espacios. Un compendio de sus artículos y trabajos publicados en periódicos y en la revista Teatro. Así que invitamos también a los amigos a que se interesen por esas obras. Doctor, se suele hablar en el lenguaje ordinario de la relación cercana entre la locura y el temperamento artístico. Háblenos un poco de esa relación. Sucede que la sabiduría popular, basada en la observación milenaria, siempre ha dicho que de músico, poeta y loco, Cierto. todos tenemos un poco. Es cierto. La sabiduría popular siempre está en el camino. Es aguda, ¿eh? Es aguda. ¿Y qué uno puede deducir de ella? El artista, su fundamento es la creación. Y entonces, muchas veces, personas muy creadoras rompen con los moldes tradicionales, sea del conocimiento, sea de la estética, y entonces muchas veces eso es difícil de aceptar. Y cuando eso sucede, la frase más socorrida es: ah, pero es loco que está. Pero eso es la salida espontánea del que no puede mirar más allá de los límites del creador. De todos modos, eso no implica que así como cualquier persona pueda convertirse, ¿verdad?, en hacer un brote de locura, pues así lo puede ser un artista, pero no por ser artista. Claro. El artista es un creador que anda permanentemente pensando en las nuevas creaciones. No puede detenerse en lo ordinario, en la vulgaridad del momento, de lo que está pasando. Ah, pero mira, él se pierde, él se desorienta. Bueno, pero él está pensando en otra cosa, el otro está pensando en doblar a la derecha, a la izquierda, que hay una casita verde ahí, que ahí es que está el colmado. Preocupado por cosas más inmediatas, el artista suele preocuparse por cosas más trascendentales. Más, ¿no?, trascendentales. El artista es un creador permanente, contrario a lo que podíamos pensar, que el arte es por inspiración y que te entra en un momento dado. No es así. El arte es creación permanente y siempre el artista está en ese espíritu. Aun sea durmiendo, el sueño es su creación. ¿No? Y aspirará siempre a de alguna manera transgredir la realidad. Y Claro. quizás eso es lo que precisamente la gente percibe como una cercanía entre el genio y la locura, ¿no? Ya tú has dado en el punto clave. Eso es justamente de lo que se trata. Y por eso achacarle tan fácilmente al artista su locura, que en absoluto eso no tiene que ver nada, pero que yo lo veo más que como una frase despreciativa, un reconocimiento a su enorme poder creativo. Doctor, en su obra Psicología del Pueblo Dominicano, usted hace un recorrido por los pensadores, digamos, de los siglos XIX, inicios del siglo XX, del pasado siglo XX, y sus enfoques, sus criterios acerca de lo que ellos entendían como tipología psicosocial del dominicano. Así. Hoy día, ¿cómo percibe usted que ha evolucionado esa tipología y cuáles serían hoy día sus rasgos más relevantes? La tipología tradicional decimonónica y de principios del siglo XX estuvo basada en que el dominicano era pesimista, de que por nuestra condición de mestizo no teníamos posibilidad de superación
y de que estábamos condenados a ser fracasados. Y hay libros como los de Moscoso Puello en su carta a Evelina, y libros como el de Pérez Cabral, Corpito, sobre la condición mulata, no es exactamente el título, en los cuales llegan a extremos bastantes pesimistas sobre el dominicano. Desde todos modos, aún en el siglo XIX hubo pensadores diferentes, como Bonó, sí, que siempre fue un pensador muy progresista, y ya en el siglo XX, Bosch, por ejemplo, dio un paso trascendental hacia otro tipo de explicación del dominicano. Y desde luego ya en los años 60 hay una gran bibliografía, Roberto Casá, Franklin Franco, Wilfredo Lozano, etcétera. Es odioso tener que recordar todos esos nombres de nuestra intelectualidad, claro, más reciente, pero que han hecho y han dado una explicación diferente a lo tradicional, y que va dada en el sentido de que las normas, valores, costumbres y comportamientos del ser social dominicano están conforme al momento histórico en que se vive y al lugar donde se produce. De manera que muchas de las explicaciones sobre el pesimismo no eran tales. Muchas explicaciones sobre que el dominicano es haragán, sí, no se corresponde. Esa es muy socorrida, esa muy tesis. Socorrida, muy lamentablemente, pero que nosotros explicamos, que hemos discutido en muchos foros, que la intelectualidad más conservadora sigue manteniendo su apego a la visión tradicional, pero que evidentemente en este aspecto la intelectualidad liberal ha logrado que sus criterios sean los que prevalezcan. Muy bien, doctor, se nos quedan varios temas en el tintero, de modo que yo lo voy a comprometer aquí públicamente a hacer próximamente un nuevo programa para ampliar. Yo quería que habláramos un poquito, por ejemplo, sobre la importancia del rol familiar en el cuidado del paciente psiquiátrico y aspectos que son relevantes, ¿verdad?, dentro del ejercicio de esa disciplina. Claro, y sobre las alternativas del tratamiento en salud mental. Exactamente, ¿no? Y hablar de la situación de la salud mental en la República Dominicana. Pero esos temas los vamos a dejar para otro programa, así tenemos motivo para que usted vuelva. Gracias, doctor, José. Gracias a usted de verdad por acompañarnos, y a ustedes, amigos, será hasta una próxima emisión de su programa, Conversación en la Catedral. Buenas noches.